Somos el grupo número 2 y nuestro tema a continuación son técnicas histológicas y material histológico. Los autores son Caicedo Solórzano Gemma Viviana, Cedeño Serrano Dayana Michelle, Gómez Sánchez Amarilis Dayanara. Nuestro curso paralelo es el séptimo B, carrera Laboratorio Clínico, asignatura Histología, periodo académico mayo-septiembre 2018. Quienes habla a continuación es Viviana Caicedo. Yo les voy a hablar acerca de las técnicas histológicas. Una de ellas es la fijación. Por medio de la fijación se busca interrumpir el desarrollo de los procesos orgánicos, fijando y conservando de la manera más posible el estado y la situación en que se encontraban los tejidos en vida. Los tejidos deben ser fijados inmediatamente después de extirparlos. Tenemos algunos tipos de fijadores, como son el formol al 10%, el glutaraldehído y tetróxido de osmio, alcohol etílico absoluto y de 96%, y el alcohol metílico. El formol al 10% es el más utilizado. Su empleo debe aconsejarse en todos los casos en que no se disponga de un fijador especial. Conserva bien los tejidos y por ello está indicado en el estudio del sistema nervioso y es muy utilizado en anatomía patológica para la fijación de piezas operatorias o de biopsias. Glutaraldehído y tetróxido de osmio son muy buenos fijadores, muy utilizados en microscopía electrónica, ya que preservan las estructuras finas y algunos sistemas enzimáticos. El alcohol etílico absoluto y de 96% son malos fijadores. Su uso se indica sobre todo en microquímica, pues conserva sin alterarlos a muchos componentes celulares. Alcohol metílico se emplea para fijar extendidos de sangre y de líquidos de punción. El tiempo de fijación depende del tejido, su volumen y del fijador usado. Cuando se usa el formol, las piezas pequeñas requieren algunas horas y ya a las 24 horas se fijan bien. La fijación se puede controlar a simple vista por el cambio del color del tejido y su consistencia, pero una buena fijación no se aprecia en el corte y preparado observando al microscopio óptico. Inclusión. La inclusión en parafina tiene el fin de permitir su corte. Para poder examinar la muestra hay que infiltrarla con un medio de inclusión que permita realizar cortes muy delgados. Estos pueden ser de 5 a 15 micras. Se utiliza la parafina como medio de inclusión. Como pueden ver en la imagen, tenemos un ejemplo de cómo quedaría realizada la inclusión en parafina. Y dado que no es soluble en agua, su empleo condiciona la previa extracción del agua contenida en el tejido, que se va a someter el proceso de inclusión. Es así que la inclusión consta de los siguientes pasos, como es la deshidratación, aclaración, impregnación en parafina y la confección del taco o bloque. Deshidratación. Tiene por finalidad la extracción del agua del tejido para que la parafina ocupe su lugar. Si el material no se deshidrata suficientemente, la inclusión es defectuosa. En este paso se emplea una serie de alcoholes en concentración creciente, como podemos observar en la imagen: 50%, 70%, 80%, 90%, 96% y 100%. Las piezas se dejan en la serie creciente de alcoholes, adaptando el tiempo de permanencia al contenido de agua de la pieza, a su tamaño y a la pureza de los alcoholes. El tiempo varía según el tamaño de la pieza, de 1 a 12 horas, en cada alcohol generalmente. Aclaración. Este paso sustituye el alcohol por el silol, vuelve transparente al tejido, que es un líquido miscible con la parafina. ¿A qué se refiere con miscible? Se refiere a la propiedad de algunos líquidos para mezclarse en cualquier proporción, formando una disolución. Una vez obtenida la deshidratación absoluta de la pieza, se coloca a la misma en un líquido, que mezclándose con el alcohol tenga el mismo tiempo de la propiedad de disolver la parafina. Como podemos ver en la imagen,
el tejido se vuelve más transparente. Ahora tenemos el siguiente paso, que es la impregnación en parafina. Las piezas, después de haber sido aclaradas, se pasan a una mezcla de parafina líquida y líquido intermediario en partes iguales y se las lleva a la estufa durante 1 hora. Luego se las introduce en un recipiente, como ustedes pueden observar en la imagen, que tenga parafina líquida, y se la guarda en la estufa para que la parafina impregne totalmente al tejido. La inclusión completa de las piezas dura aproximadamente 4 horas. Confección del taco o bloque. Cuando la parafina fundida se ha enfriado y endurecido, se empareja para formar un bloque de tamaño adecuado. Como ustedes pueden observar en la imagen, este bloque llamado taco se coloca entonces en una máquina cortadora especial llamada el micrótomo, que corta en rebanadas finas con una cuchilla de acero. Luego, los cortes obtenidos se montan sobre un portaobjetos de vidrio, como vemos en la imagen, los que antes se habría añadido una pequeña cantidad de albúmina para que sirva de adhesivo. Los portas con los cortes se introducen inclinados en la estufa de 70 grados Celsius para que se licúe la parafina sobrante y se escurra. Tinción. Es el proceso por el cual un cuerpo toma color bajo la acción de un colorante y no desaparece con lavado de la misma sustancia que se disolvió en el colorante. La estructura contenida en las preparaciones histológicas poseen poco contraste y carecen de él completamente, por lo que no van a poder ser distinguidos al microscopio. Hematoxilina. Es un colorante nuclear, está cargado positivamente y es por lo tanto un colorante básico. Se depositan en los grupos fosfatos del ADN y ARN que tienen cargas negativas. Es el colorante nuclear más utilizado. Eosina. Es un colorante artificial débilmente ácido que pertenece al grupo de las fluoresceínas. Es fácilmente soluble en el agua, colorea el citoplasma, tejido conjuntivo, fibras, colágeno rosado intenso. Montaje final. Tiene por objeto mejorar la observación, facilitar el manejo y aumentar la duración de la preparación histológicos. Deshidratación a través de alcoholes en forma decreciente, 70%, 80%, 96% y 100%. Colocación del cubreobjetos. Para proteger la preparación se recubre con una laminilla de vidrio muy fina y de diversos tamaños. Fijación de la coloración. Solo en el caso de usar colorantes labiales poco estables, como por ejemplo los colorantes básicos de anilina. Materiales histológicos. Biopsias. Consiste en tomar un trozo de tejidos de un ser vivo. Biopsias incisional. Consiste en la extirpación de un fragmento de lesión. Biopsias por aspiración. Es la obtención de un cilindro de tejido por medio de un trocar que se introduce en el órgano afectado. Biopsia excisional es la extirpación de todas las lesiones junto con un margen adecuado de tejidos periféricos sanos. Biopsia por congelación es la biopsia que se realiza durante el acto quirúrgico mediante la congelación de tejidos objetos de estudios. La biopsia postoperatoria son las biopsias de las piezas u órganos que extirpan con el objeto de precisar el diagnóstico. Estudios citológicos. Es una modalidad de biopsia que consiste en el estudio solamente de muestras citológicas de órganos o tejidos. Por tanto, también incluyen la biopsia con aguja fina. La citología se puede clasificar en superficial y profunda. En la primera se incluye el raspado leve, la impontra y el lavaje de la lesión. Y en la segunda, la citología de las cavidades, la citopunción y la aspirativa. Son elementos esenciales en el diagnóstico de los extendidos citológicos, donde los aspectos que se van a valorar son
la celularidad de las lesiones estudiadas, la cohesividad celular, el entorno que rodea a las células y las características individuales de cada célula. Biopsia oral mediante bisturí frío. No es recomendable el uso de tijeras para cortar los tejidos, pues estas ocasionan compresiones y jalonamientos de los tejidos y órganos, que distorsiona su estructura microscópica. El tamaño de la muestra no debe exceder de 10 milímetros por lado con un grosor de 10 milímetros. El material funcional para abordar esta técnica consiste en material de anestesia local, bisturí, número 10 y 15, pinzas de mosquito, pinzas de Allis, sutura atraumática, gases estériles y frasco con solución fijadora. Esta técnica quirúrgica puede simplificarse en 6 etapas: selección del área a biopsiar, preparación del campo quirúrgico, anestesia local, incisión, manipulación del espécimen y sutura de la herida quirúrgica. Métodos experimentales. Se utiliza generalmente animales de laboratorio o de experimentación. Permiten el estudio dirigido y más preciso de una enfermedad. En muchas ocasiones utilizan para este estudio técnicas novedosas como la microscopía electrónica, la histoquímica, la inmunohistoquímica, la morfometría, la citohistorradiografía, el cultivo de tejidos, la computación, la citoflujometría, la hibridación in situ, entre muchas otras, y las que surjan con desarrollo de la ciencia. Necropsia es la degradación de un tejido por la muerte de sus células. La necrosis puede producirse por un traumatismo, una isquemia, cuando el aporte de sangre al tejido no resulta suficiente, la acción de una sustancia química o tóxica, una infección o una cierta enfermedad. Frotis de células sanguíneas. El estudio del frotis de sangre periférica consiste en precisar e informar las alteraciones morfológicas de los elementos formes de la sangre. Este es un examen sencillo, poco costoso, rápido en la realización del informe de sus resultados, a la calidad de la extensión y a su tinción. Se presenta una revisión de la literatura en la que se escriben las variaciones de la lámina periférica que pueden presentarse en las enfermedades que con más frecuente afectan a los pacientes. Frotis de células superficiales. El tracto genital femenino está tapizado por un epitelio escamoso no queratinizado que reviste vulva, vagina y exocervix, un epitelio cilíndrico simple endocervical y un epitelio endometrial. Durante el ciclo menstrual, el epitelio escamoso de la vagina y el epitelio glandular endometrial se verán sometidos a distintos cambios por influencia de las hormonas esteroideas.